o pueblecito de Belén, usando la palabra un poco más moderna, un pueblecito pequeño, no era un pueblo que salía mucho de ahí, era un pueblo muy pequeño, insignificante, incluso era insignificante. Vamos a abrir nuestras Biblias a Miqueas 5, capítulo 2. Miqueas 5, capítulo 2. Dice así: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde el tiempo antiguos, desde los días de la eternidad. Este himno que acabamos de cantar fue escrito por un pastor metodista de Filadelfia, llamado Phillips Brooks en 1865. No llegó a los libros de himnario a ser compartido hasta 1868-69, porque originalmente él lo escribió, él enseñaba a la escuela dominical, y él enseñó y escribió este libro, este himno navideño para capturar las imaginaciones de los niños. Pero realmente hoy en día, tantos años después, yo creo que ha captivado las imaginaciones de todo. Se dice que él fue inspirado mientras estaba montado a caballo, iba entre Jerusalén y Belén en la víspera de la Navidad. Estaba él participando en los servicios de Nochebuena que se acostumbraban en ese tiempo. Y ahí fue cuando fue motivado para escribir este himno. Pero mucho antes de que alguien se sintiera motivado para escribir un himno, o incluso hasta de hablar de este pequeño pueblo judío en Belén, antes de que nadie lo hiciera famoso, el profeta Miqueas fue inspirado por Dios para profetizar y decirnos por qué este insignificante pueblo de Belén sería algo de qué hablar, o incluso hasta de qué cantar. Estamos en la temporada navideña y nos tomamos una pausa a nuestra exposición del libro de Segunda de Corintios. Y continuamos en nuestra serie de Adviento. Nuestro objeto es centrarnos en el verdadero significado de esa primera Navidad. Y como creyentes señalamos a Cristo durante todo el año, no nomás en la Navidad. Nosotros como creyentes, no lo tomen mal, señalamos a Cristo todo el año. Una de las maneras en las que señalamos a Cristo en esa primera Navidad es reunirnos en el día del Señor. Cada vez que nos unimos en el día del Señor, lo hacemos para adorar al Salvador que nació de una virgen, como fue profetizado, y murió en la cruz para el perdón de los pecados, resucitó de los muertos al tercer día y ascendió a su trono en el cielo, y ahora lo esperamos. Por eso nos reunimos. Su regreso, Él viene para atrás pronto para establecer su gloria y establecer su reino. Pero la temporada navideña, para mí, es una de las mejores oportunidades del año para poder presentar al mundo el verdadero significado. Miqueas estaba mirando hacia el futuro. Había profetizado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y lo que de verdad estaba haciendo aquí, hace 700 años antes de que Cristo viniera, estaba trayendo a vida lo que vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. Él estaba profetizando al Salvador, al Hijo de Dios, venir a este mundo. Es importante señalar la validez de esta profecía o profecía histórica. Es bien importante. Quiero tomar unos cuantos versículos nomás si quieren tomar notas. Esta es una forma de que la palabra de Dios nos ayude a entender si un profeta es falso, un profeta, y le hago así porque yo pienso que ya se ha escrito estos 66 libros y ya no hay más que decir más lo que tenemos aquí en nuestras Biblias. Pero hay gente que profetiza y si quieres ponernos a prueba, la palabra de Dios nos deja una manera de probar que sean verdaderamente estén hablando la palabra de Dios. Entonces, quiero hacer esa breve prueba, porque tenemos que ver primero la fuente de donde proviene esta profecía. En este caso, el profeta Miquías. Un profeta en el Antiguo Testamento era aquel que era escogido por Dios para entregar su mensaje a su pueblo. Un profeta era un hombre que específicamente tenía algo específico que hacía. Él hablaba en el nombre de Yahweh. Hablaba en el nombre de Yahweh. Deuteronomio 18:22. Un verdadero profeta no contradice a otras revelaciones o profecías divinas de profetas verdaderos, y lo vemos eso en Isaías 8:20. Una profecía es sin ningún error, no puede tener nada de errores, nada. Tiene que ser exacto. Jeremías 28:9. Todas las pruebas se alinean a la validez del ministerio de Miqueas. Habló en el capítulo 1, versículo 1 de Miqueas, vemos que él habló la palabra de Jehová, dice, vino a Miqueas. Y en el capítulo 4, versículo 5, se identificó en el nombre de Jehová. Las revelaciones del profeta estaban en unión con todas las otras profecías de otros profetas verdaderos. Y sus profecías fueron precisas y confiables. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, con muy poco debate por parte hasta de los gentes historiadores, que el Señor Jesucristo nació en Belén. Pasó. El profeta nos dio otras 3 profecías que se han cumplido y aún esas 3 profecías todavía tienen más impacto o resultados pendientes en el futuro. Pero la profecía que queremos ver esta mañana es de la mayor impacto a la humanidad, al mundo. Esta profecía en la que nos queremos concentrar es de la mayor impacto. No hay otra profecía más impactante para la humanidad que lo que estamos viendo aquí con el profeta. Cristo, el Mesías, dejó la eternidad y se reveló a sí mismo en una pequeña, insignificante pueblito llamado Belén. Wow. Quiero que veamos el mensaje del profeta Miqueas sobre este pequeño pueblo de Belén para que pueda ayudarnos a comprender el impacto de la verdadera historia navideña. Y más importante, una sobre el Hijo soberano que nació allí. Ese es el enfoque. Vamos a ir al Señor para ayuda. Padre Celestial, te pedimos a ti, Señor, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que ha existido y siempre existirá. Te pedimos, Señor, por sabiduría esta mañana, que nos ayudes a comprender, entender, y que no sea un entendimiento solo, pero que sea un transformamiento en nuestras vidas, que
nuestras vidas sea cambiada, Señor, por la revelación de tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pedimos, Señor, que tu espíritu de sabiduría nos dé entendimiento esta mañana, porque lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén. Entonces vemos aquí este pequeño texto, es muy poderoso. Este texto es tan poderoso. Primero debemos entender que Belén, aunque se ha convertido en un lugar o en una ciudad grande en la historia, que hasta acabamos de cantar una canción en él, Cristo es la pieza central de esta revelación. No el pueblo de Belén, sino Cristo es la pieza central de esta revelación y profecía que trajo el profeta. Está claro que Belén sería desconocida, pero el profeta dijo, de ti saldrá. Y Jesús no es un personaje que vemos muchas veces en películas y hasta nosotros mismos podemos hacerlo un personaje de una historia, lo podemos hacer una leyenda que se transmite como una leyenda, una persona en el pasado, o una invención religiosa. No es una invención religiosa. Jesús, el Cristo, fue una persona real. Existió, caminó las calles de Palestina. Él existió como hombre, nació en la historia humana. Y él se introdució en el mundo desde Belén. Ahí fue donde se introdució al mundo, en Belén. Aquí quiero señalar tres cosas que vemos en el texto. Tres cosas sobre Cristo. Primero, quiero señalar o quiero enseñar su existencia eterna. Aquí vemos algo en este pequeño texto, su existencia eterna. Y también lo que vemos es su humildad, y la humildad la vemos en su nacimiento. Y final vemos su autoridad, su autoridad. Primero vemos la existencia eterna de Cristo antes de que naciera. Si miran conmigo, en la última frase aquí que vemos en nuestro texto, dijo cuyas salidas son desde el principio, son desde el antiguo, son desde la eternidad, lo que sea que tu Biblia esté dando es igual, ¿verdad? El antiguo, el eterno. Esa frase que vemos allí nos enseña que primero vemos la existencia eterna de Cristo antes de que naciera. Vemos que Él existía antes de que naciera. Y es importante ver eso. La palabra que vemos aquí realmente la vemos otra vez para describir a Dios. Cuando en antigüedad nació Cristo en Belén, vemos que Él era desde la eternidad. Jesús podría tener un cumpleaños. Jesús tiene un cumpleaños, pero no tiene un comienzo. Aunque Jesús tiene un cumpleaños, no tiene un comienzo. No tiene un comienzo. Él siempre ha sido en la eternidad. En realidad, esto nos remite a un periodo anterior al nacimiento de Jesús en Belén. Entonces podemos ver eso. Pero dice la palabra de Dios, pero salió de Belén. Jesús salió de Belén, pero su inicio era de la eternidad. Es una diferencia que ¿verdad? Podemos decir, sale de esta ciudad, pero ¿de dónde eres original? ¿Verdad? ¿De dónde eres originalmente? Sí, salí del hospital aquí de la Merced en Laredo, Texas, pero el concepto comenzó en el vientre de mi madre, realmente, ¿verdad? Somos de allí. Y Cristo era de la eternidad y salió en Belén. En Belén. La palabra antiguos aquí se encuentra para describir a Dios en Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Es la misma descripción que usa el Dios eterno, el refugio,
Dice el Dios eterno, vemos esa clave y debajo están los brazos eternos. Otra vez esa es la clave. En otras palabras, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque su talón fuera herido en Jesús. Y él vino, ese Cristo, esa profecía vino de la eternidad. Nació en carne en el pueblo de Belén, pero su hogar había sido la eternidad pasada, donde solo Dios mismo había existido. Juan, si se acuerdan, Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio existía que el verbo, en el principio era que el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Jesús es el yo soy. Jesús existió antes de su nacimiento terrenal, siempre ha existido. No puedo dejar de pensar en mi mente de dónde vino antes de que viniera este pequeña insignificante pueblo de Belén. O sea, imagínate a Dios en su eternidad, o sea, cómo era, o sea, qué es lo que Él dejó. Cantamos unos himnos, ¿verdad? Tú dejaste tu trono y tu reino por nosotros, pero imagínate de dónde venía, dónde era. Yo creo que Pablo nos da una buena idea de cómo fue eso. Y podemos verlo en Filipenses capítulo 2. Ahí en el versículo 6 dice que él ya existía en forma de Dios. Él ya existía antes en forma de Dios. Aquel que existía antes en forma de Dios. Así que vemos aquí que él vivía en un lugar como Dios. Pero dice que no consideraba él ser igual a Dios como algo de que aferrarse. ¿Eso qué quiere decir? Que él solo no vivía como un Dios, sino que él era igual a Dios Padre. No nomás él existía como un Dios, sino era igual a Dios Padre. Y si piensas un poco que, no podemos ni comprender aquí, pero Jesucristo vivió en la eternidad pasada. Esta es la segunda persona de la Trinidad, viviendo en toda su gloria, en todo perfecto, toda perfección, completo. Él era completo en la eternidad. Él no necesitaba a nadie ni a nada. Él no era un Dios que se levantó un día y dijo, necesito gente. Él estaba perfectamente en toda su gloria. Y él sale de la eternidad para entrar a la historia humana. Wow. Y de eso se trata la profecía de Miqueas, aquí en el versículo 2. El Salvador eterno no permaneció escondido en la eternidad, sino salió de la eternidad a la tierra y se hizo uno de nosotros. Wow. Wow. Dejó atrás toda su gloria. O sea, todo lo que él era, igual que Dios, la segunda persona en la eternidad. Filipenses 2:7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. No nomás de hombre, sino, mira la palabra que usa, siervo. Y nació a la semejanza del hombre. Dejó su hogar en la eternidad y vino a nacer en Belén a un mundo frío y a un mundo cruel que lo rechazó. Salió del trono del cielo, de su trono en el cielo, su hogar donde los sarifanes y los ángeles lo adoraban cantando santo, santo, santo. Imagínate, él ya tenía todo, era adorado y aún humilde nació en un establo envuelto en pañales por las manos de una campesina judía llamada María.
Sabemos que Él existió en la eternidad y ahora vemos su humildad en su nacimiento. Nació ahí en un pesebre, envuelto ahí en pañales, con las manos de una campesina judía llamada María. En sus manos, imagínate esta muchacha, porque era joven todavía, quizás tenía unos 16 años, 15 años, no sabemos, pero era jovencita. Estas manos de esta campesina pobre, en sus manos sostenía a quien formó el universo. El universo que hasta ahorita, si vemos, ni los científicos ni nadie pueden descubrir su profundidad. Ahora imagínate el creador del hombre, el creador del reino de los animales, el creador de los cielos y la tierra, el que sostiene la luna, el que sostiene el sol, el que te da aire para respirar, quedó confinado en el vientre de una mujer. Vino a Belén, dejó la eternidad para nacer. Por eso sabemos que la profecía es verdadera. Pero ese no fue su comienzo. El gran predicador bautista, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dice: el Señor Jesús tuvo salidas para su pueblo como su representante ante el trono, mucho antes de que aparecieran en el escenario del tiempo. Fue desde la eternidad que firmó el pacto con su Padre de que pagaría sangre con sangre, sufrimiento por sufrimiento, agonía por agonía, muerte por muerte, en el nombre de su pueblo. Fue desde la eternidad que se entregó sin murmurar una palabra, para que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de su piel, sudaría grandes gotas de sangre, para que lo escupieran, lo traspararan, se burlaran, lo desagradaran y lo aplastaron bajo los dolores de la muerte. Sus salidas como nuestra fueron desde la eternidad. Aquí en este pequeño versículo vemos el humilde retrato del nacimiento de Jesús. La cruz no fue plan B, hermanos. No es una historia de que, Adán y Eva la regaron, Dios tuvo que sacar otro plan. No. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la eternidad, Cristo venía a morir por los pecados de su pueblo. Esto no fue formado como un pensamiento de después. Pequeño entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Aunque unos personajes famosos de la Biblia como Job, si se acuerdan en nuestro estudio de Génesis, también vimos esto, ¿verdad? Como Job, que se recuerdan, su esposa Raquel había muerto allí cuando estaba dándole a luz a Benjamín. Ella ahí estaba en Belén. También fue el lugar donde regresó, si se acuerdan, Naomi y Ruth a encontrar gracia en este pueblito de Belén. Pero yo creo que el más famoso es que esta ciudad también se llama la ciudad de David, ¿verdad? Pero ninguno de estos pusieron a Belén en el mapa. Este no es el lugar que vendría nada bueno. En realidad elegiríamos otras ciudades, pero no este pequeño e insignificante pueblo de Belén. Qué retrato de humildad. Una ciudad así
no era apta para el Mesías, para el Rey de Reyes, para el Salvador del mundo, pero vino al pequeño pueblo de Belén, preparando el escenario para su misión terrenal. Las primeras impresiones son muy importantes. Incluso primeras impresiones pueden ser todo. Pero su humilde nacimiento no dejó una buena primera impresión en el mundo de la gente. Ellos esperaban un rey, esperaban realeza. La alta sociedad no lo quería. Su humilde nacimiento nos recuerda que Jesús vino por los marginados. Vino por aquellos que la gente los hace a un lado, a la gente que los ves y le saca la vuelta, a la gente que no esperamos. Él vino en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quién? A los perdidos, a los enfermos. El Hijo de Dios entró al mundo en un pequeño lugar como Belén y elige entrar a los humildes corazones quebrantados y pecadores del mundo. Elige entrar a esos corazones humildes, a esos pecadores, a esos enfermos. Dios eligió el lugar más improbable para nacer a fin de que Él muestre su gloria. Así es como Dios obra. Así es lo que Él hace. Matthew Henry dijo, Cristo daría honra al lugar de su nacimiento y no obteniera honra de Él. Belén no hizo a Dios algo, sino Dios hizo algo a Belén. Y así es lo que Dios hace en las vidas de nosotros, que es el hombre que tierra, polvo, que es el hombre frágil, que es el hombre un gusano. Nosotros no traemos más grandeza a Dios. Nosotros no traemos más gloria a Dios. Nosotros no hacemos a Dios mejor. Cuando Dios obra en el corazón y de regenera, cuando Dios viene y entra en tu vida, el que se magnifica, el que tiene bendición es el hombre, no Dios. Nosotros no hacemos a Dios más grande y más glorioso. Como se dice, no se rayó Dios porque me salvó, mira qué tan grande soy, mira quién soy, sino al contrario, Dios nos hace mejor a nosotros no hacemos mejor a Dios. Y esa es la realidad de la Biblia desde el principio hasta el fin. Este libro se centra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se centra en un bebé que naciera y fuera el Salvador del mundo para el pueblo de Dios. Y Dios es el que se lleva toda la gloria. Se trata de Dios. Belén fue Belén en realidad fue el lugar apropiado para su nacimiento. El nombre Belén significa literalmente casa de pan. Y por lo tanto, que no sabemos que Dios es el que da el pan de la vida. El nombre Efrata significa fruto, dar fruto. Y ese es el nombre más antiguo de Belén. Y es apropiadamente que el pan de la vida también es el vid, la vid. Y aparte de él, no podemos dar fruto. El pequeño pueblito de Belén era el lugar perfecto para hacer la voluntad del Padre, como vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz.
Y finalmente, el profeta Miqueas señala su autoridad. Vemos la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, vemos la humildad y ahora vemos su autoridad. Y de mí saldrá el que será rey en Israel. El profeta Miqueas escribió esto o trajo esta profecía 700 años antes de que naciera Jesús. Esta es una verdad maravillosa, porque podemos confiar que la palabra de Dios es verdadera. Su profecía fue verificada más tarde en Lucas capítulo 2, versículo 11, cuando el ángel vino y dijo, oh, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué asombroso recordatorio tenemos aquí de su palabra. La palabra de Dios se hizo carne. Esta misma palabra que estamos leyendo aquí ahorita mismo es verdadera y viviente. No nomás es un libro muerto, sino la palabra que leemos ahorita. Ahorita abrimos esta escritura y leemos y es viva y verdadera y confiable. Las promesas de Dios son verdaderas. Lo que Él planea lo logra. Él lo hará realidad. Si realmente pudiéramos capturar estos cumplimientos, estas profecías, estas profeterías, ¿cómo se dice? Profecías, eso. ¿Qué esperanza nos da cuando sabemos realmente que sí vino ese primer avivamiento? Si Dios cumplió su promesa en el primer avivamiento de Jesús, entonces nosotros sin duda podemos confiar su promesa del segundo avivamiento de Jesús. Jesús ha salido de Belén hacia Dios. Su ministerio comenzó en Galilea y terminó en el Calvario. Fiel a la palabra de Miqueas. Uno que saldría de Belén sería gobernante o sería rey de Israel. El profeta no solo predijo el nacimiento de Jesús, sino también el reinado futuro de Jesús. Y a través de su profeta Dios prometió no solo que Jesús naciera, sino que también reinaría. Hubo una autoridad especial prometida con el nacimiento de Jesús. Debemos recordar el primer advenimiento. Él vino como un bebé, pero regresará como rey. Así como el piadoso Simeón en Lucas 2, 25 al 35 esperaba con ansiedad el nacimiento del Salvador de Israel, nosotros como pueblo de Dios hoy esperamos con anhelo la venida del Rey de Israel. Es algo que nos debe poner a meditar. Vas a un funeral y ves a un cuerpo muerto, su caja, quizás alguien que tú conociste o que acababas de ver. Lo vistes el día antes o la semana antes, digo. Lo acabas de ver y ahora ves ahí un cuerpo vacío. Y experimentas una verdad. La verdad es de que la muerte viene y es real. Pero aún así los demonios saben que quién es Dios, tiemblan. Aún así el joven rico que fue a
pedirle sabiduría a Dios, a Jesús, cuando estuvo aquí, fue y le dijo: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Ese joven se fue triste porque sabía que él tenía la verdad, pero no estaba dispuesto a dejarlo por lo que tenía en sus manos presente. Vemos la muerte, vemos la enfermedad y creemos que es verdad, pero ¿realmente cambia cómo vives? Puedes decir que crees en la primera Navidad. ¿Ha cambiado cómo vives? Puedes decir que crees que Cristo viene, pero ¿ha cambiado tu vida radicalmente de cómo vives? Jesucristo vendrá otra vez y establecerá su reino en esta tierra y reinará en justicia sobre todas las naciones. Y aún el profeta Juan en el Nuevo Testamento nos da una imagen más clara en Apocalipsis de cómo vendrá. Si esta mañana tú piensas que Él va a venir con una bolsa de regalos, va a venir y vas a verlo y: ay, Señor, ahora sí te creo, perdóname. Si tú crees que Él cuando venga vas a tener tiempo de hacer algo, quiero darte algo no para asustarte, quiero darte una verdad. Y si la verdad te asusta, ven a la verdad de ese nuevo primer día de Adviento, que Cristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados. Esa es la realidad de que Cristo no viene como la gente lo prescribe, como un Dios así con mucha misericordia, aunque la ha tenido. Pero mira cómo viene. Apocalipsis capítulo 19. Comenzando con el versículo 11. Quiero que escuchen esta descripción, así es como vendrá. Y vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Isaías tenía preguntas. Isaías vio esta profecía que Juan está enseñándonos más claro. Isaías, cuando vio esa profecía, tenía preguntas. Isaías, capítulo 63. Dice Isaías: el día de la venganza divina, se le da una profecía, se le da el futuro que vemos en Juan, que vio Juan el profeta en Apocalipsis 19. Y cuando la ve el profeta Isaías, dice: ¿quién es este que viene de Edom? De bolsa con vestureros de color brillantes. Este mensajero en su ropaje que marcha
en la plenitud de su fuerza. Soy yo quien habló en justicia, poderosa para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las de la que pisan en la larga? En la larga no he pisado yo solo. En la larga yo he pisado yo solo. De los pueblos ninguno hombre estaba conmigo. Los pies en mi ira, yo los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y mancharon todo mi ropaje. Mucha gente equivocadamente cree que estas ropas son los mártires, es la sangre de Cristo, pero no, hermanos. Nos da aquí Isaías lo que miraba común en ese tiempo, que venían las uvas y las pisaban. Y cuando pisaban las uvas se manchaban con todo el jugo que salpicaba. Y aquí en Apocalipsis Cristo vendrá y lo que vemos empapado de sangre es su ira, pisando, salpicando todo aquel incrédulo rebelde que no escuchó y rechazó al Rey de Reyes. Es la gente. Y dice, yo solo, no nos va a necesitar a nosotros, no va a necesitar a nadie, aunque sí vamos a estar parte de una de las batallas, pero aquí Cristo solo trae venganza, y cuando viene sus ojos de llama, lumbre consumidora, vendrá a aplastar a los que no quisieron escuchar su nombre, hermanos. Ese es el Dios que viene. Esa es la segunda venida. Nosotros la anhelamos como creyentes, porque Él nos sacará de ahí y no experimentaremos su ira aquellos que tienen a Cristo Jesús. Pero los que no, van a ser muchos en la iglesia, profesando ser creyentes. Dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, hice el otro, hice milagros en tu nombre, y será, hazte un lado, apártate de mí. Esta va a ser gente que cuando vean al Mesías, al Rey de Reyes venir, no van a tener ninguna duda de quién es. Aunque vistes la Biblia, la leíste o no la leíste, cuando se aparezca no va a haber duda, no va a haber explicaciones, no va a tener nadie en quien decir quién es. Al contrario, la palabra de Dios dice que muchos grandes y pequeños quisieran que se los comiera la tierra. Por eso vino a nacer ese bebé. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la Navidad, hermanos. Esa es la Navidad. Mientras continuamos a celebrar el nacimiento que el profeta predició hace mucho tiempo, también anticipamos el reino sobre el cual Jesús gobernará un día muy pronto. Ha cambiado tu vida, estás listo. Por eso mucha gente no quiere que venga. Y estoy hablando de gente que está en la iglesia. No lo anhela, no viven como si vendrá mañana. Están ocupados, muy ocupados. Pero Él viene. Y ese es mi deseo, hermanos. Para todos nosotros que en esta temporada navideña, que al mirar hacia atrás, al primer advenimiento que ocurrió en el pequeño y antiguo pueblo de Belén, también miremos hacia adelante con anticipación la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nuestros hijos entiendan el ambiente, que entiendan que ahora la Navidad no se acaba aquí. Que ese bebé nació, creció perfectamente, sin pecado.
lo que yo y tú no pudimos hacer, lo que yo y tú no pudimos cumplir, lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible en Cristo Jesús. Murió a la cruz, fue al Calvario. Fue al Calvario. Que miremos hacia el futuro cuando vemos hacia atrás. Así van a entender nuestros hijos. ¿Qué esperanza hay, hermanos? ¿Qué oportunidad más grande? A mí no me puedes decir que ningún niño su más favorita temporada es esta. Y qué bonito, hermanos. Qué bonita oportunidad para nosotros ayudarles a entender que todavía hay otro regalo más grande que vendrá. Un día que se cumplirá completamente. Viene Cristo. Si no lo conoces, saber de dónde vino la historia de Cristo, saber todas las festividades de Navidad, te serán de muy poca ayuda. Si no has confiado en Él, no nomás como tu Salvador. Quizás aquí muchos lo han agarrado nomás como su Salvador, hermanos, pero a Cristo no se agarra nomás como su Salvador, se agarra como tu Señor, como tu amo. Rendirte completamente a Él. Si no lo has hecho, toda esta historia no te va a servir de nada. Incluso en esa primera Navidad, el punto de Dios a través del profeta no era que vieras a Belén. Lo que Él quería era que vieras a Cristo. Entonces cantamos, oh pequeña ciudad de Belén. Y cuando estemos cantando, que podamos ver el Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que se hizo carne y que ahora la abrimos, y no creo que entendamos que cuando abrimos la palabra se abre el cielo y tu voz se escucha. Nos has dado todo para poder comunicarnos contigo, Señor. Nos has dado tu palabra para conocerte. Y nos has dado el regalo hermoso de poder venir a ti, Señor, con toda confianza al trono. Y sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que tú estás allí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos por nuestras infidelidades, Señor. Perdónanos porque te fallamos, Señor. Pero también sabemos, porque tu palabra lo dice, que tú eres rápido para perdonar, Señor. Y que podamos venir humildemente, Señor, cuando vemos ese pesebre, cuando, Señor, no entiendo por qué no somos los más gozosos y brillantes en las Navidades, Señor, si sabemos lo que sabemos. El mundo caído está celebrando algo muerto. ¿Qué mejor no dar en esta temporada? No dar al pecador, al incrédulo, darles las buenas nuevas. Que estemos más gozosos que ellos. Que puedan decir, wow, celebras como nadie. Poder decir sí, porque quiero contarte una historia. La historia del Salvador y del regalo que ha dejado para un mundo caído. Un regalo que es la necesidad de toda la humanidad, el perdón del pecado. Y que está ahí para el más bajo de los bajos, el más humilde,
el más enfermo, el más vil pecador. Para Él fue a la cruz humildemente, sin murmurar una palabra. Que podamos empuntar a nuestros hijos para las generaciones que vengan y que puedan ver ellos todo el año que todavía falta abrir un regalo más, que ese regalo vendrá un día y se manifestará todo lo que es oculto en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu regalo maravilloso, que no te quedaste escondido en la eternidad, sino saliste y dejaste tu trono y te manifestaste en una ciudad pequeña como Belén. Gracias, Padre, porque lo pedimos para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.